Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Nuevamente aquí en Punto de Partida con la columna de literatura para viajar lejos, y siempre estamos viajando con esta columna con distintos autores, prontamente también con algunos invitados especiales para charlar aquí de literatura y bueno, llegar a todos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, también YouTube, donde colgamos todas las entrevistas y también los contenidos. Así que muchas gracias a aquellos que dejan los comentarios y bueno, si quieren algún autor en especial, también pueden ahí dejarnos en los comentarios, que con mucho gusto vamos a estar tratando de hablar de ello. Tenemos todo el año para hablar y después vamos a tener el próximo año también para seguir hablando sobre esto. Y tengo conmigo, por supuesto, a quien me acompaña siempre, a María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Carlos. ¿Cómo estás tú? Muy Audiencia. bien. Muy bien, muy contento de estar en esta columna. Igual yo, feliz. Recién estábamos hablando, antes de empezar, ladra el Sancho, señor que cabalgamos. Una frase que el Quijote jamás dijo, pero hoy vamos a hablar de quién. Justamente de Don Miguel de Cervantes Saavedra. Me pongo de pie. Miguel de Cervantes Saavedra. Nunca se dijo esa frase. No aparece en ningún lado del Quijote. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. ¿A alguien se le ocurrió? Sí. Y bueno, y ese en el lunfardo ya está incorporado. Ya está como ¿no? incorporada al digamos, a esa especie de imaginario colectivo que tenemos, ¿no? Como que sí lo dijo Cervantes. Hay un efecto, como cosas que se dijeron o que se vieron y que en realidad no pasaron nunca, que se llama efecto Mandela. ¿Has escuchado sobre eso? Sí. Sí, bueno, algo similar sería. Bueno, yo leí El Quijote, leí toda la primera parte y parte de la segunda y nunca vi. Bueno, puede ser que esté en la. Bueno, yo leí El Quijote cuando era bastante adolescente. Que creo que fue un poco atrapado también por una serie que había en Canal 5 del Quijote. Ay, me acuerdo. Hace muchísimos años. Sí, me acuerdo. Y cuando llegué al liceo, bueno, se presentó el Quijote y lo vi, pero tengo que confesar que muchas de las cosas no las entendía. Claro, porque es un lenguaje que más allá de que es un lenguaje moderno y es un libro muy grande. Y es muy, muy extenso. Muy extenso. Y hoy vamos a hablar del autor de este señor maravilloso que fue Don Miguel de Cervantes Saavedra y que tuvo una vida muy azarosa. Y quiero aclararte una cosa, Carlos, y quiero aclarárselo a nuestros oyentes y a quienes nos ven. Hay muchas cosas que se dicen de Miguel de Cervantes Saavedra que no se sabe si realmente son ciertas o no, porque no olvidemos que estamos hablando de él. Nació el 29 de septiembre de 1547, siglo XVI, y principios del XVII. Entonces hay muy poca documentación fehaciente, registros que quedaran, y además tuvo una vida muy desgraciada. Muy desgraciada. Bueno, hay un defensor que nosotros tuvimos aquí, que es Sábato, ¿no? Que hace una defensa de Cervantes y del lenguaje que hace Ernesto Sábato. Ernesto Sábato tenía. Bueno, ¿te acordás cuál era su sueño, no? Sí. Tomar un fragmento chiquitito del Quijote y hacer una película. Sí. Era su sueño, dirigirla incluso. O por lo menos ser orientador. Sí, pero ahora hace una defensa del idioma español y del idioma castellano a través del Quijote. Claro. Es que Sábato, y afortunadamente ahora la Real Academia de la Lengua lo está haciendo efectivo, amaba su idioma, amaba el castellano. Era un grande de las letras, por supuesto que sí. Un grande del charlar, además, ¿no? De lo que podríamos llamar de la dialéctica. Era un gran conversador. Y
se considera que en la actualidad el idioma castellano tiene un impacto muy interesante. El otro día un amigo que es periodista, Miguel Pérez Esteves, me hacía llegar un artículo en el que planteaba que se está haciendo muy común hablar en castellano en el África subsahariana. Estamos hablando de Senegal, Mali, Mauritania, Chad, porque ha habido inmigración, ha habido empresas que se han establecido, pero además, como mucha gente de allí emigra, quiere irse, les resulta fácil el hablar el castellano, más que, por ejemplo, que el francés o el italiano. Y hay además un gusto por la sonoridad. Es un idioma riquísimo, está catalogado como un idioma de más gran musicalidad, junto con el italiano, ¿no? Del latín tal vez sea el idioma más bello de todos. No es porque lo hablemos nosotros, pero es realmente bellísimo y de muchísima variedad. Y Cervantes lo enaltece. Sí, totalmente. Mira lo que dice Wikipedia, la enciclopedia libre. Fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Está considerado la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, novela conocida habitualmente como El Quijote. Pero más allá de lo que plantea esta enciclopedia en línea, Cervantes es el creador indiscutido de la novela moderna. Podemos decir que Don Quijote de la Mancha es la primera novela moderna escrita. Estamos hablando de siglo XVI, ¿verdad? Es además una de las principales obras de la literatura universal, estudiada en todas las universidades prácticamente del mundo. Y es, junto con la Biblia, y habíamos dicho también con las obras de Agatha Christie, lo que más se ha traducido y difundido. Posiblemente a nivel académico mucho más el Quijote que Agatha Christie. Agatha Christie más a nivel popular, ¿verdad? Claro. Pero Don Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, es una obra maestra de la literatura castellana, sin lugar a dudas, la más grande tal vez de todas las que se ha escrito. La mayor parte del mundo alfabetizado, si vos le preguntas por el Quijote, saben de qué se trata. Sí. Por lo menos saben de qué se trata, ¿no? Sí. Bueno, el nombre de Miguel es Miguel justamente porque nació el 29 de septiembre de 1547. El 29 de septiembre para el santoral católico es San Miguel Arcángel. Nació en Alcalá de Henares. Eso lo saben todos los chiquilines que fueron al liceo. ¿Dónde nació Cervantes? En Alcalá de Henares. Y murió en Madrid el 22 de abril de 1616. Por esa razón, el 23 de abril, debido a un desfase en el calendario inglés y en el calendario español de la época, se celebra el Día del Libro el 23 de abril porque William Shakespeare y Miguel de Cervantes habrían muerto el mismo día, el mismo año. Y también el Inca Garcilaso de la Vega. O sea, estamos hablando de que por alguna razón de este tipo histórico, se celebra el Día Internacional del Libro el 23 de abril. Ahora, prontamente se celebrará aquí. Nosotros en Uruguay lo celebramos el 26 de mayo por la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Y por Artigas como el gestor de todo ese movimiento. Pero acá hablamos del Día Internacional del Libro. Nada menos que William Shakespeare, de quien vamos a hablar muy prontito, y Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, sabemos que Don Quijote es una de las obras cumbres de la literatura universal, porque podríamos definir que es una parodia o una crítica de las novelas de caballería, ¿verdad? Sí. Las novelas de caballería en las que los cantares de gesta que se hacían en la Edad Media y principio del Renacimiento. Y yo me acuerdo del cantar del Miocí, de la chanson de Roland, y todas estas, Sigifrido y el anillo de los Nibelungos, y todas estas cantares de gesta que hacían del caballero, del grandioso, el héroe, el que había que seguir, el que había que obedecer. Bueno, él hace una parodia de todo esto. Y yo puedo decir que hay muchas cosas que te hacen reír muchísimo. Sí. Yo te voy a decir eso, que hay diálogos entre Sancho Panza y Don Quijote que son impagables. Impresionantes. Bueno, mi hermano José Luis decía que nunca se había reído tanto con un libro como con algunos capítulos de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, presenta el abanico de todos los sentimientos humanos con una ternura y con un amor al humano. Con un personaje también que un personaje muy de amar, ¿no? Muy amable en el sentido de que uno lo quiere
por cómo es y por esa ingenuidad y por esa forma tan particular de ser que tenía Don Quijote. Presenta desde los más hermosos a los más sombríos sentimientos de los hombres, por supuesto. Miguel tuvo una vida muy azarosa, muy triste, muy llena de desventuras. Pero además de eso, hay historiadores que plantean que también fue un hombre que siempre le encantaba la guerra, le encantaba ser soldado, para empezar, y siempre tuvo problemas con la justicia por algo. Siempre. Como que de alguna manera hay una parte oscura de Miguel de Cervantes que no ha trascendido, tal vez porque poco quedó registrado, porque muchas cosas de alguna forma se quedaban en la familia, pero que llegó a ser una persona bastante compleja para el trato y que ese deseo de lucha, esa cosa de estar permanentemente en guerra, permanentemente enfrentado a otros, lo llevó a tener situaciones muy difíciles. No hay gran cantidad de documentación al respecto. Hay mucha deducción. Sí fue un hombre muy desventurado, porque después te voy a contar que hasta lo raptaron, hasta lo secuestraron. Estuvo años secuestrado, ¿sabías? No. Ahora lo van a saber ustedes a partir de esto. Bueno, la familia estaba compuesta por Rodrigo de Cervantes, su padre, su madre, Leonor de Cortinas. Tenía 2 hermanas mayores, Andrea y Luisa. Se cree que hubo un hermano que murió muy chiquito, también mayor que él, y después 2 hermanos más chicos, Rodrigo y Magdalena. Da la impresión de que tuvo más hermanitos que murieron en la infancia. No olvidemos que estamos en una época Sí. de nacimiento en el cual la mortalidad era altísima en todas las edades, pero la mortalidad infantil era elevadísima. Por ejemplo, los historiadores plantean que la mayor parte de las familias tenían muchos hijos porque tenían la certeza de que algunos iban a morir en la infancia, antes de los 5 años. Entonces, era una familia con muchos niños que se perdieron, como todas las familias de la época. Su padre era cirujano, pero era cirujano itinerante, es decir, él viajaba haciendo cirugías. Entonces tampoco tenía un lugar estable y anduvieron mucho deambulando. Se fueron a Valladolid en un determinado momento donde estaba la corte cuando tenía 4 años Miguel, o sea que estamos hablando de que 47, en el 51, por ahí se fueron a Valladolid porque la corte estaba allá, tratando siempre de que en la corte, que era donde estaba el dinero, y mucho más si hablamos de la corte de España, en la época de los Austria, el dinero que procedía de América, ¿verdad? Del continente nuevo, pudiera de alguna forma tener un trabajo estable que le permitiera solventar a la familia, y no lo logró nunca don Rodrigo de Cervantes. Bueno, cuando la corte volvió a Madrid, Rodrigo se volvió con la familia a Madrid y siempre estaban buscando una vida mejor, siempre buscando la forma, y apenas le daba para subsistir. Como era una época en la cual la cárcel por deudas estaba aceptada, don Rodrigo, el padre de Miguel, estuvo encarcelado un tiempo por deudas, porque no podía pagar. Es decir, no podía pagar alquiler de casa, no podía pagar a quienes los abastecían, alimentos, ropa, etc. Estuvo preso por deudas. O sea, es muy triste, ¿no? Es muy triste. Era una vida muy difícil. Yo quiero aclarar una cosa, que estuve indagando bastante sobre esto. Estuve indagando, leyendo mucho. No tuvo una educación académica superior formal. Es decir, no es egresado de ninguna universidad con ningún título. Aparentemente frecuentó las universidades. Fue un hombre que estudió, seguramente estudió en algún colegio jesuita, por la forma en que habla, etc. Seguramente estudió en algún colegio jesuita, pero cuando llegó el momento de inscribirse en una universidad, se lo ve poco, como que conoce la vida de la universidad, pero no hay registros de que haya un Miguel de Cervantes inscrito ni en Salamanca ni en Alcalá de Henares, donde él habría, según él, asistido a la universidad. Puede haber asistido temporalmente, haber hecho cursos, haber estado en charlas, haber, entrado con algunos profesores, pero no hay una inscripción que lo avale como estudiante de la Universidad de Salamanca o estudiante de la Universidad de Alcalá de Henares. Yo no lo encontré, por lo menos. Sin embargo, el conocimiento que él manifiesta, sobre todo en la parte picaresca, de sus cuentos picarescos de estudiantes, ¿no?, de la universidad, da la impresión de que las frecuentó. Así que seguramente haya estado en la universidad, y él era un ambicioso de saber. Era un ambicioso de saber.
Bueno, era tímido cuando era jovencita y era tartamudo. Mira. Después se fue formando, pero tenía una autoestima muy baja siendo jovencito y ya escribía. En 1569 viajó a Roma. Seguramente, dicen los historiadores, tuvo algún problema con la justicia, porque se fue como de un momento para el otro. No hubo una planificación ni nada por el estilo. Y dicen los historiadores que era un hombre que se ve que siempre tenía algún tipo de problema, ¿no? Entonces se fue para Roma. Estuvo en Roma viviendo un tiempo. Allí se inscribió como soldado, estaba en la milicia y estuvo en la batalla naval de Lepanto en 1571. O sea, a los 2 años que se fue para Roma, estaba participando en la batalla de Lepanto, junto al pintor Diego de Urbina, que era muy amigo suyo. Bueno, en esa batalla recibe un arcabuzazo en la mano izquierda, que le deja la mano izquierda anquilosada, es decir, dura, no la puede mover más. No es que le haya sacado la mano el arcabuzazo, el golpe de arcabuz, sino que le dejó la mano inútil. Por eso se lo conoce desde ese momento como el Manco de Lepanto. Porque fue en esa batalla donde su mano izquierda quedó inservible. Afortunadamente era diestro. Por suerte, pudo escribir todo lo que pudo. Bueno, este enfrentamiento, claro, lo marcó porque lo dejó inutilizada su mano. Ya le quedó el apodo, el Manco de Lepanto. Después lo aceptó, pero al principio le costó. Adquirió un conocimiento muy importante de la literatura italiana. Incluso muchas de sus obras están inspiradas en Italia, en la Italia que él conoció, en Roma, en toda la zona del sur italiano, ¿no? El suroeste italiano. Cuando volvió a España, después de haber servido como soldado en Cerdeña, Lombardía, Nápoles y Sicilia, el barco en el que viajaba fue abordado por piratas en 1575, piratas turcos, que se llevaron a Rodrigo, su hermano, y a él como esclavos y los vendieron en Argel, actual capital de Argelia. Estamos hablando de que sí. no embocaba una, pobre Miguel. Estuvo trabajando como esclavo. Estamos hablando de que los hacían trabajar como esclavos auténticos, ¿no? La esclavitud en aquella época era muy común. Y no estoy hablando solamente de la esclavitud de las etnias africanas, la esclavitud de todas las etnias. Después hubo aquella cosa horrorosa del rapto de grandes cantidades, ¿verdad?, de habitantes del continente africano para traerlos a América. Pero en aquel momento, vender como esclavo a un enemigo, vender como esclavo a alguien que me debía, era algo que estaba aceptado en muchas legislaciones, o si no, tácitamente. Bueno, los turcos lo vendieron como esclavo, a él y a Rodrigo. Estuvieron trabajando como esclavos y trataron de escapar 4 veces, 2 por tierra y 2 por mar, siempre con mala suerte. Los volvían a agarrar. Y no los mataron porque aparentemente Miguel era muy hábil con la palabra. Una vez, pobrecito, se hizo amigo de uno de los raptores, que era un sirviente, ¿no? Entonces lo hizo, le pidió que se escapara, que tratara de comunicarse con la familia para que vinieran a pagar un rescate, porque pedían un rescate por él y por Rodrigo. Y a este pobre muchacho lo encontraron los turcos, que estaban, que los tenían esclavizados, no solo a Miguel y a Rodrigo, a muchos más, y lo empalaron. O sea, el empalamiento. Para que vieran, no pueden escapar. Mira lo que le pasa a quienes ustedes mandan a buscar su rescate. Tengan cuidado con lo que están haciendo. Realmente muy, muy doloroso y muy tétrico. En definitiva, tanto hizo la familia, tanto hizo que juntó el dinero del rescate. Y en 1580, vos date cuenta que estuvieron 5 años como esclavos en Argel. En 1580 fueron rescatados después del pago de un rescate a quienes los tenían esclavizados. Cuando vuelve a España, se instala con su familia y ve que la familia está pasando todo tipo de penurias. No solamente porque ya eran pobres, sino porque además habían tenido que juntar todo lo que podían para poder rescatarlos a Rodrigo y a él. Entonces intenta hacer trabajos para poder mantener a la familia. Lo que pasa es que Miguel tampoco era muy hábil con las manos, es decir, tenía una mano imposibilitada. No era un hombre para que pudiera cargar cosas. Entonces lo que tenía que hacer algo relacionado con escribir
o con leer, o con, digamos, con ser un mensajero. Entonces tampoco era mucho lo que podía hacer. Por esta época tiene unos amores con una señora, con una muchacha que se llamaba Ana de Villafranca, otros la llaman Ana de Rojas, y con ella era casada la señora, y es esposa de un tabernero, y con ella tiene una hija natural, a quien llama Isabel, y la cría él, a Isabel. O sea, Ana la tiene mientras es bebé y después se la lleva a él. Isabel es su hija, no legítima, pero hija de Miguel de Cervantes. En 1584 se casa con Catalina Salazar de Palacios y se va a vivir a la casa de ella, ¿no? Era una chica muy, muy jovencita. Allí publica La Galatea, que es una novela pastoril redactada en parte en verso y en parte en prosa. Muy linda, es muy linda de leer, La Galatea, a mí me gusta mucho. En 1587, después de tanto luchar, obtuvo el puesto de comisionado real de abastos, es decir, tenía que recorrer los abastos, ¿no? Tenía que recorrer y tenía que registrar y tenía que fiscalizar, y esto le trajo, por supuesto, muchísimas enemistades. Aparentemente también tenía un carácter bastante fogoso, y siendo inspector, mucho no lo querían, digamos. No. Supongo que le decían algo más que el manco de Lepanto. Deben haberle dicho alguna cosa más. Y sí. Pero esto lo puso en contacto con el medio rural. Entonces, más allá de los enemigos que se ganó muchos amigos también. Y tuvo contacto con ese medio rural donde él hace aparecer al hidalgo, ¿no? Alonso Quijano, como un hidalgo venido a menos, un hidalgo empobrecido, un noble de la nobleza del campo española, allá en Castilla la Vieja, o en La Mancha, pobre, seco, con poco que sea redituable, bueno, y allí es donde él va a poner el escenario del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El libro está concebido como una obra cómica, a pesar de todas las cosas tristes y dolorosas que tiene y lo duro que es en algunas partes. Hay una profunda tristeza detrás de la comicidad y de lo gracioso de esos diálogos que vos decís que tan pintorescos entre Sancho y Don Quijote. Hay un planteo de la soledad, de los nobles empobrecidos, de las familias muy numerosas, de la ignorancia. Es decir, hay un planteo muy especial y hay un uso del lenguaje, lo que se llama el español moderno. Por supuesto que el castellano va a seguir cambiando notoriamente con el correr de los siglos, pero acá aparece por primera vez el castellano que hablaba la España del momento. Ya había quedado atrás aquello tan armado y tan estructurado. Es un español, un castellano mucho más ágil, y es la primera novela escrita de esa manera. Además, quiere pintar la España imperial de la dinastía de los Austria, que gobernó durante el siglo XVI y se vino abajo en el siglo XVII. Y el mundo colonial se va a venir abajo en el siglo XVIII. O sea, los Austria, se plantea que la época de los Austria fue una especie de colador España. O sea, todo el oro y todas las riquezas que venían de América pasaban porque había que pagar deudas. O sea, se abastecía a la corte de todo lo que necesitaba el pueblo. Estaba más allá. Pero eso después había que pagarlo. Entonces, todo el oro pasaba a través de la España de Cervantes. Lope de Vega, por ejemplo, fue exitoso, reconocido. Cervantes siempre fue un hombre que podríamos llamar de mala suerte. Yo no creo en la mala suerte, pero era un hombre que entre las malas decisiones que tomaba y una especie de mala estrella que tenía, siempre le iba mal, pobre, y estaba siempre metido en la pobreza. Todo esto se entreteje en esta obra de Don Quijote, que aparece en 1605 en Madrid, cuando Cervantes tenía 58 años. Para la época era un anciano. Sí, claro, sí, por la expectativa de vida. Claro, la expectativa de vida era poco más de 50 años en aquella época. Era un anciano, entonces aparece, y era un hombre delgado, enjuto, de pelo fino, o sea, de barbita, como él pinta a don Alonso Quijano, ¿no? Poco hábil para hacer dinero, además tenía el problema de su mano incapacitada. La familia estaba integrada por su esposa, su madre, su padre había muerto, sus hermanas Magdalena y Andrea, Magdalena más chica, Andrea más grande, y su hija natural Isabel. Entonces, y una sobrina. Es decir, que tenía una familia muy grande que mantener. Porque generalmente esas familias eran numerosas y las mujeres, como no trabajaban,
En general el hombre de la casa era el que tenía que mantener a toda esa gente. Entonces era muy difícil para Miguel mantener toda una familia tan grande. Bueno, a pesar del impacto que Don Quijote y Sancho Panza tuvieron en el acervo popular, porque ya todo el mundo los conocía, y ya incluso en vida de Cervantes había algunas traducciones al inglés y al francés, nunca consiguió ningún dinero. No hablo de enriquecerse, ni siquiera dinero para poder sobrevivir. Claro. Fue una vida muy, muy triste. Perdón. Entonces, estamos en una situación en un hombre que vivía en una situación siempre de mucha penuria económica. Permanentemente lo estaban agobiando. Sin embargo, hay algo que decir que es grandioso. Siempre siguió escribiendo. Trataba de mantener a la familia y escribía. Y se peleaba con alguien. Algún día tenía un problema con la justicia. Se cuenta que tuvo un problema muy serio una vez que, según lo que cuenta la familia y Miguel, entraron a casa un señor que se había peleado con otro que huyó en la calle. Lo trataron de curar y murió a los 2 días. Entonces, bueno, tuvo envueltas, porque ¿cómo es posible? ¿Dónde está el que le pegó? ¿Cómo lo entró a su casa? ¿Cómo no le avisó a nadie? Hay quienes dicen, ¿no se habrá peleado con el mismo Miguel de Cervantes, este señor que se murió en la casa? Entonces ya tuvo problemas con la justicia otra vez. En toda esta época escribió las novelas ejemplares, impresionante obra, impresionantes las novelas ejemplares. En 1613 El viaje al Parnaso. El viaje al Parnaso es de 1614. Las novelas ejemplares las termina en 1613. Le pasó una cosa muy particular a Cervantes. Yo también me habría enojado mucho. No sé si le hizo algo a don Alonso Fernández, pero un señor llamado Alonso Fernández de Avellaneda publicó un libro que era la continuación de Don Quijote de la Mancha. Mira. Entonces él decía que eran las verdaderas historias del Hidalgo. Entonces Cervantes estaba furioso. Sí. Entre todo lo que estaba... tenía pocas pulgas. Claro, y si tenía pocas pulgas se puso más furioso todavía. Y con toda razón, ¿qué hizo? Escribió la segunda parte y dijo, no les voy a dejar Don Quijote a nadie. Lo mata en la segunda parte. Don Quijote se muere. Lo hacen muchos autores. Lo hizo Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes. Lo hizo Agatha Christie con Hercule Poirot. No sé si lo llegó a hacer con Miss Marple, pero con Hercule Poirot sí lo hizo. Es decir, estamos hablando de que es el que sienta las bases de, bueno, muy bien, este es mi personaje, no es tuyo, señor de Avellaneda, es mío. Escribo la segunda parte y él se me muere, así que no va a haber nadie más que pueda seguir. No hay muertes falsas ni nada por el estilo. Hay todo un duelo familiar, etc. Estaba muy malo, muy malo. Para evitar plagios y seguimientos, entonces mata al protagonista. Esta segunda parte que escribió, porque la escribió para evitar que le raptaran al Quijote, claro, digamos, la escribió mientras terminaba Curioso, impertinente y El licenciado Vidriera, que se las recomiendo. El licenciado Vidriera está magnífico, magnífico, de verdad. Cervantes era un gran escritor y te hacía reír y te hacía pensar. Estaba muy, muy lindo. Él habla de que escribió 8 comedias y 8 entremeses nuevos, nunca representados, porque fue un gran dramaturgo. Es decir, El licenciado Vidriera es una obra de teatro, además de ser un cuento, una novela, y tiene una cantidad de obras de teatro Cervantes. Hay autores que plantean que algunas de ellas son creadas por su imaginación y que nunca las escribió. Por ejemplo, sí representaron El trato de Argel y Numancia. Numancia es muy, muy reconocida. Esas 2 obras son muy reconocidas. Numancia y El trato de Argel. Pero algunas otras de las que habla en 8 comedias y 8 entremeses nuevos, nunca representados, hay autores y críticos que dicen que no las escribió jamás, que las tenía en la mente pero que no las escribió. No se encontró nunca un manuscrito, ni un borrador, ni nada por el estilo. Claro. Posiblemente tuviera la idea y no lo haya escrito, o bueno, pueden haber desaparecido también. Démosle un voto de confianza. En 1616 estaba concluyendo los trabajos de Persiles y Segismunda. El 19 de abril ya recibió la unción de los enfermos porque ya estaba muy, muy enfermo. Y redactó la dedicatoria al conde de Lemos, que dice: ayer me dieron la extrema unción y hoy escribo esta. El tiempo es breve,
Las ansias crecen, las esperanzas menguan y, con todo esto, llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Es algo que impacta al lector. Esto está en la dedicatoria de Percival y Sigismunda y a uno le da mucha cosa, ¿no? Estamos hablando de un hombre que quería seguir viviendo. Que quería a pesar de que había sufrido bastante. Y había sufrido mucho. Había estado esclavo y sin embargo él quería vivir y quería escribir. Bueno, ya en 1612 circulaban versiones de Don Quijote, decíamos, en inglés y en francés. Ya él era reconocido como un escritor destacado y un consumado dramaturgo, sin embargo nunca obtuvo réditos. Se considera que también era un hombre muy poco cuidadoso con el dinero, que seguramente en algunas de sus obras teatrales, etcétera, le pagaran, porque, o sea, Lope de Vega se hizo un hombre, no voy a decir un hombre rico, pero un hombre de respetable fortuna, con su trabajo, que seguramente tenía mucha falta de orden en sus gastos. Se habla de eso, más que de que haya recibido poco dinero, porque era un hombre reconocido. Ya tenía lo que nosotros podríamos decir hoy celebridad o fama. Nombramos a la Galatea, un pastoril precioso, las novelas ejemplares que están muy buenas, donde están El celoso extremeño, Rinconete y Cortadillo, El coloquio de los perros. Están muy buenas las novelas ejemplares. Muchas de ellas ambientadas en Sevilla y en el Guadalquivir. Yo olvidé decir que Cervantes tenía un amor muy particular por Sevilla. Lo seducía la ciudad de Sevilla, sus calles, sus naranjos, su catedral, sus muros y el Guadalquivir, el río Guadalquivir, que lo sentía como un río que lo contenía, que lo llenaba de ideas. Y entonces muchas de sus obras están ambientadas en el Guadalquivir y en Sevilla. El rufián dichoso, que es una comedia, todas estas en el ambiente de Sevilla del Guadalquivir. Y en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Cervantes no solo hace una crítica de las novelas de caballería, sino que muestra la España rural y toda su variopinta realidad. Las desdichas de Don Quijote son las desdichas del autor. Esto es palabra personal, ¿no? Que no quise dejar de decirlo. Pero además hay una renovación del lenguaje. Es decir, el lenguaje es el lenguaje que se va a usar en la España que podríamos llamar España moderna, desde ese momento. Miren qué preciosa edición. Acá están las dos partes. Capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, esto lo sabemos todos de memoria, no ha mucho tiempo que vivió un hidalgo de los de lanza en astillero, o sea, la lanza guardada, ¿verdad? Adarga antigua. La adarga es como una especie de, no quiero mentirte, pero creo que es como una especie de escudo que se usaba de cuero principalmente. Pueden corregirme los oyentes. Adarga antigua, rocín flaco, el caballo, sí. Y galgo corredor. Al caballo le pone rocinante. Rocín antes, ¿verdad? A ver, el caballo de Don Quijote. Una olla de algo más de vaca que carnero, es decir, que comía un poco más de vaca que carne, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados. Los duelos y quebrantos es una comida que se hace generalmente con sobras, como nosotros hacemos la ropa vieja. Claro, ahí está. La ropa vieja del puchero. Sí. Qué cosa tan rica. Es rico. Riquísimo. Duelos y quebrantos. Lentejas los viernes, no nos olvidemos que los viernes en general no se comía carne roja, ¿no? A los católicos. Algún palomino de añadidura los domingos consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, o sea, pantuflas, ¿verdad?, de peluditas, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. El vellorí es un tejido, digamos, bastante de lana, sencillo, pero valioso para la época. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. O sea, un chico para hacer de todo. No podía darse el lujo de tener
muchos empleados. Frisaba la edad de nuestro hidalgo los 50 años, se está pintando a sí mismo. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es fantástico. Y yo quiero leer un fragmentito de cómo describe a Sancho al don San Lorenzo, o sea, a Dulcinea del Toboso, a su amor. Porque él tiene que, como todo caballero, tiene que tener un amor. Doncella. Su dama, su doncella. Entonces se acordó de una moza, al don San Lorenzo, que alguna vez había visto, y bueno, entonces ya la pinta y Sancho le aclara algunos puntos, ¿no? Entonces dice: la libranza irá en el mismo librillo firmada, que en viéndola mi sobrina no pondrá dificultad en cumplirla. Y en lo que toca a la carta de amores, pondrás que firma vuestro hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Aquí aparece el nombre, ¿verdad? El mote que él mismo se da, el caballero de la triste figura. La carta que él le iba a escribir a Dulcinea. Sí. Y hará poco el caso que vaya de mano ajena, porque, a lo que yo me sé acordar, Dulcinea no sabe escribir ni leer, y en toda su vida ha visto letra mía ni carta mía, porque mis amores y los suyos han sido siempre platónicos, sin extenderse a más que un honesto mirar, y aun esto tan de cuando en cuando que osaré jurar con verdad que en 12 años que ha que la quiero, más que a la lumbre de estos ojos que ha de comer la tierra, no la he visto ni 4 veces. Y aún podrá ser que de estas 4 veces no hubiese ella echado de ver la una que la miraba. Tal es el recato y encerramiento con que su padre Lorenzo Corchuelo y su madre Aldonza Nogales la han criado. Dijo Sancho, que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso, llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo. Esto es, dijo Don Quijote, y es la que merece ser señora de todo el universo. Bien la conozco, dijo Sancho, y sé decir que tira bien una barra como el más forzudo zagal de todo el pueblo. Vive el dador, vive Dios, que es moza de chapa, hecha y derecha, y de pelo en pecho, y que puede sacar la barba del lodo a cualquier caballero andante o por andar que la tuviese por señora. O y de puta, qué rejo que tiene, y qué voz. Sé decir que se puso un día encima del campanario de la aldea a llamar unos zagales suyos que andaban en un barbecho de su padre. Y aunque estaban de allí más de media legua, así la oyeron como si estuvieran al pie de la torre. Y lo mejor que tiene es que no es nada melindrosa, porque tiene mucho de cortesana. Con todo se burla y de todas se mueca y donaire. Ahora digo, señor caballero de la triste figura, que no solamente puede y debe vuestra merced hacer locuras por ella, sino que con justo título puede desesperarse y ahorcarse, que nadie habrá que lo sepa, que no diga que hizo demasiado de bien, puesto que le lleve el diablo. Y querría ya verme en camino solo por verla, que muchos días que no la veo, y debe estar ya trocada, porque gasta mucho la faz de las mujeres andar siempre al campo, al sol y al aire. Y confieso a vuestra merced una verdad, señor Don Quijote, que hasta aquí he estado en una grande ignorancia, que pensaba bien y fielmente que la señora Dulcinea debía ser alguna princesa de quien vuestra merced estaba enamorado, o alguna persona tal que mereciese los ricos presentes que vuestra merced le ha enviado, así el del vizcaíno como el de los galeotes, y otros muchos que deben ser, según deben de ser muchas las victorias que vuestra merced ha ganado y ganó en el tiempo que yo aún no era su escudero. Pero bien considerado, ¿qué se le ha de dar a la señora Aldonza Lorenzo? Digo, a la señora Dulcinea del Toboso, de que se le vayan a hincar de rodillas delante de ella los vencidos que vuestra merced le envía y ha de enviar. Porque podría ser que, al tiempo que ellos llegasen, estuviese ella rastrillando lino o trillando las eras, y ellos se corriesen de verla, y ella se riese y enfadase del presente. Es de una ternura, porque es risible. Sí. Porque dice que
Dulcinea es de pelo en pecho. Sí, Ya de solo pensar que es de pelo en pecho a mí me asusta. Que se subió a la torre de la iglesia y le gritó a unos chiquilines que estaban en un campo y los gritos se escuchó, salieron corriendo de los gritos que daba. Y él la idealiza. Sí, la idealiza. Entonces, esto que también es una crítica a las doncellas de la época y a la realidad de aquellas campesinas trabajadoras y luchadoras, que bueno, Don Quijote es lo que tiene para elegir dentro de lo que conoce. Ella no tiene la más remota idea de que es la dama de un caballero andante, pero ese diálogo me encantó porque Sancho va a intentar de todas las maneras que desista. Y no va a desistir. No hay manera. No va a haber manera. Bueno, Miguel de Cervantes entonces pasó por Viajar Lejos. Sí, yo me acuerdo de aquel dibujito que motivó un poco la lectura del Quijote. Después hubo una serie también en Canal 5 que mantenía mucho de los diálogos, estaba muy buena esa serie. De televisión española. De televisión española, muy linda, y mantenía los diálogos con estos modismos típicos de Cervantes. Exactamente. El de verlas en lugar de verlas, y que es una modernización muy importante del lenguaje en el Renacimiento, pero que para nosotros es arcaico. Claro. Sí. Esa serie estaba muy interesante, y me acuerdo de los dibujitos también. Seguramente se pueden encontrar por internet. Sí, seguramente, porque todo eso ya después pasa a ser de dominio público, y de esos unos cuantos años, y había sido, tú sos muy joven. Tiene una fotografía interesante y el personaje era bastante creíble. Era un Don Quijote creíble, muy muy ingenuo, muy idealista, y con un Sancho Panza que es, mientras el otro es idealista, es el realismo puro. Claro, totalmente. Absolutamente. El pragmatismo en su más... Pero que nunca se despegó tampoco. Jamás. Lo quiso hasta el final y estuvo con él hasta su muerte. Y hay que decirlo, no es un spoiler, porque Cervantes tuvo que matar a su Quijote porque si no, se lo raptaban para hacer otras novelas. Bueno, María, muchas gracias por esta intervención y bueno, nos reencontramos en el próximo capítulo. Nos encontramos. Si sabes entre otras personas de quién vamos a hablar de dos. Vamos a hablar de Emily Dickinson, que le da nombre, uno de sus pensamientos le da nombre a nuestro segmento. Sí, es verdad, sí. Para Viajar Lejos. Exactamente. Así que vamos a hablar de Emily Dickinson y algo más. Sorpresa para la próxima.